Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de los pasivos en las redes. Este tema fue todo hecho bajo la tutoría del profesor Guillermo Kunz Arrache. Los miembros del equipo somos León Dracir, Reyes Mixteca, Amici Ochoa Santiago y su servidor Renzo Paulo Chale de Dios. Esperemos les guste mucho el tema. Fue un tema muy interesante para investigar y comenzamos con el índice. Antes de continuar, queremos presentarles de manera rápida el índice para que vayan más o menos sabiendo de lo que va a tratar el tema. Tenemos primero qué es un ataque pasivo. Después de determinar qué es un ataque, veremos los atacantes y cómo poder defendernos ante esos atacantes. Veremos las características de los ataques, así como los ataques pasivos más frecuentes. Veremos las medidas preventivas de igual forma, así como las diferencias entre ataques activos y pasivos. Por último, vamos a tener algunos ejemplos de ataques pasivos por nuestro compañero Dracir. Al final, pues igual vendrán nuestras conclusiones y las referencias en dado caso de que ustedes gusten investigar un poquito más del tema o vean un poquito de nuestras fuentes, pues estará ahí todo disponible. Gracias. ¿Qué es un ataque pasivo? Los ataques pasivos ocurren cuando el hacker está involucrado en monitorizar o observar los datos del sistema de manera ilegal. El atacante no puede modificar los datos originales de la víctima, pero puede ver los mensajes no cifrados como la información personal, financiera o organizativa. A diferencia de los ataques activos, no supondrá ningún peligro para los recursos del sistema. Sin embargo, cuando el atacante intente invocar el sistema del usuario, la víctima no será notificada sobre el ataque. Atacantes. Estos se basan en capturadores de teclado, por lo general como un caballo de Troya en una descarga gratuita, para registrar pulsaciones de teclas, como nombres de usuario y contraseñas. El objetivo, sin importar el método, es solo para escuchar y grabar datos de paso. El ataque pasivo en sí no es perjudicial, pero la información recopilada durante la sesión puede ser extremadamente perjudicial. El siguiente tema que veremos es la defensa. ¿Cómo podemos defendernos ante estos ataques de manera pasiva? Bueno, primero que nada tenemos los cortafuegos y sistemas de prevención de intrusos, también conocidos como IPS. Los firewalls y los IPS son sistemas de seguridad diseñados para bloquear el acceso no autorizado a una red. Un firewall es parte de la infraestructura de seguridad de la red. Este supervisa todo el tráfico de la red en busca de actividad sospechosa y bloquea todo lo que identifica. También tiene una lista de remitentes y receptores de confianza. De manera similar, un IPS monitorea el tráfico de la red en busca de actividad y actúa cuando se detecta un ataque. Es decir, un cortafuegos lo que hace es proteger a una red de ataques, puede ser de algunos ataques pasivos, bloqueando protocolos, bloqueando usuarios o dando acceso solo a usuarios autorizados. Estos pueden ser conocidos como blacklists, que son cuando bloqueas, digamos, ciertos dispositivos de una red, pero lo más común o lo más fiable son los whitelist, puesto que los whitelist son cuando en esta lista de acceso pones solo los dispositivos que tú quieres que accedan. Entonces, más que nada, el firewall es como para permitir o el acceso a una red. O sea, es como justamente lo que se llama un muro, puede decirse. Luego tenemos los aleatorios claves de sesión, o las claves aleatorias puede decirse también. Una clave de sesión es una clave temporal creada durante una sesión de comunicación que se utiliza para cifrar los datos transmitidos entre dos partes. Una vez que finaliza la sesión, la clave se descarta. Esto proporciona seguridad porque las claves solo son válidas durante un periodo de tiempo específico, lo que significa que nadie más puede usarlas para acceder a los datos una vez finalizada la sesión. ¿Esto qué quiere decir? Que durante cada sesión de comunicación se crea una clave nueva de cifrado. No sé si, por ejemplo, en sus WhatsApp, luego les aparece que tienen una clave de cifrado con el contacto. Esta clave de cifrado es única para ese contacto. Con otro contacto tendrían otra clave de cifrado. Entonces, de esta manera, digamos, aunque los mensajes cifrados de su conversación, digamos, con un primo, de repente los tenga un amigo, no tiene la clave de cifrado, pues no podría descifrarlo porque no sabe cómo se cifraron. Entonces, esto funciona para que, por ejemplo, si yo hablo un día con un amigo y, no sé, tenemos una clave de cifrado y tenemos contacto y alguien consigue esos mensajes,
Si él entra, si yo cierro la sesión y él vuelve a entrar a la sesión, no le va a servir de nada tener esas claves cifradas porque el cifrado ya cambió. Entonces, no sirve de nada. Luego tenemos lo que son las contraseñas de un solo uso. Estas contraseñas son cadenas de caracteres numéricas o alfanuméricas generadas automáticamente que autentican a los usuarios. Estas solo son válidas para un uso. Las OTP a menudo se utilizan en combinación con un número de usuario y una contraseña para proporcionar autenticación de dos factores. Esto es, por ejemplo, si ustedes tienen Google o Facebook, pueden, y si intentan, por ejemplo, acceder a su cuenta desde otro dispositivo, muchas veces lo que hacen esto es por motivos de seguridad, es que envían una clave a un dispositivo que ya tenga la sesión abierta. Por ejemplo, si yo quiero entrar a Facebook en mi nuevo celular, le pongo mi contraseña y mi cuenta, y lo que hace Facebook es enviarme una clave de verificación en el celular o en la computadora o donde sea que yo tenga el otro Facebook iniciado. De esta manera yo ingreso la contraseña y ya tengo yo acceso a Facebook en el nuevo celular. Pero si yo no tuviera ese celular con la sesión iniciada anteriormente, no podría yo ingresar a esa cuenta. Entonces, así de esta manera es como funcionan las contraseñas de un solo uso. Eh, Tenemos, por ejemplo, eh, perdón, bueno, para dar un poquito más de contexto, las OTP a menudo se utilizan en combinación con un número de usuario, que fue lo que les estaba mencionando, que son los de autenticación de dos factores. Luego tenemos el Kerberos, que es un protocolo de autenticación. Este protocolo es un sistema para autenticar para servicios de red basados en terceros confiables. El protocolo Kerberos fue desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts a fines de la década de los 1980. La autenticación Kerberos es una forma de demostrarle a un servicio de red que un usuario es quien dice ser. Proporciona un servicio de inicio de sesión única que permite a los usuarios utilizar los mismos credenciales de inicio de sesión para acceder a varias aplicaciones. Esto básicamente es como para que tú puedas confirmar tu identidad en distintos servicios. Entonces así es como funciona también la autenticación Kerberos. Todas estas defensas son útiles de diferente grado para defendernos ante los ataques que fueron mencionados anteriormente. Hay algunos sistemas que utilizan los 4 y algunos que utilizan 2 o 3. Obviamente, entre más robusta sea la defensa, menos probable es que nos puedan acceder a nuestra red desde un ataque como los que se mencionaron anteriormente. Entonces ya después de esto, pues veremos otro tema. Característica de los ataques pasivos. Los ataques pasivos suelen ser operaciones de recopilación de datos. Generalmente emplean algún tipo de malware o pirateo que escucha las comunicaciones del sistema, es decir, borra el correo electrónico para obtener información de identificación personal, o registra las comunicaciones del sistema, es decir, el malware de grabación de pulsación de tecla. La información que se recopila en un ataque cibernético pasivo generalmente se vende en el mercado negro y en la dark web para el beneficio financiero de quien penetró el ataque pasivo. Ahora, tenemos aquí lo que son los ataques pasivos. Estos son los ataques pasivos, más frecuentes. Primero que nada, tenemos la liberación del contenido de un mensaje. Puede ser una conversación telefónica, un mensaje de correo electrónico, un archivo transferido. Estos pueden contener información confidencial y esto es donde los hackers que desean obtener de datos acceden, ya que cuando ellos se dan cuenta de que nosotros tenemos información sensible, pues para ellos es mucho mejor. Por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, datos personales. Este es un ataque que mucha gente teme, porque por ejemplo luego pasa en servidores muy grandes. Creo que ha pasado en muchas citas redes de citas donde pues se libera la información y mucha gente, pues su reputación queda manchada, dañada, o por ejemplo arruina, pues obviamente la gente que está en esos sitios pues sabe lo que está haciendo, pero no se respetó su privacidad, su confidencialidad, que es uno de los derechos que tenemos nosotros, ¿no? El derecho a que nuestra información sea guardada de manera segura. Entonces esto es como uno de los ataques pasivos más frecuentes y más peligrosos. También tenemos el análisis de tráfico, que por ejemplo podemos suponer que tenemos una forma de enmascarar o encriptar la información, de modo que el atacante, incluso si captura el mensaje, no puede extraer ninguna información del mensaje. Es como lo que mencionábamos en otra diapositiva. Por ejemplo, digamos que yo hablo chino con un compañero, ¿no? Y yo el mensaje lo escribo en chino y lo agarra alguien que no habla chino. No va a poder descifrar mi mensaje. Ese lenguaje que yo hablé es el encriptado.
El pirata informático podría determinar la ubicación e identidad del host que se comunica y podría observar la frecuencia y la duración de los mensajes que intercambia. Esta información podría ser útil para adivinar la naturaleza de la comunicación que estaba teniendo lugar. Por ejemplo, como cuando el profesor Kunz nos dejó la tarea de descifrar mensajes. Nosotros tuvimos tiempo para analizarlo, quizás no sé si el otro equipo logró descifrarlo, al menos mi equipo no, pero si nosotros quizás hubiéramos tenido más tiempo y entre más personas le hubiéramos dedicado, puesto más atención, probablemente pudimos empezar a encontrar ciertos patrones. Patrones, ¿no? Por ejemplo, vi que ese código tenía 100 dígitos, lo más probable que era de 25 caracteres en total, entonces 100 entre 25 daba para 4, entonces cada carácter podría determinarse como 4 letras, ¿no? Entonces eso es como patrones que empiezan a surgir. Probablemente en dirección, o si hubieran tenido un mensaje de texto más largo o más mensajes, teniendo tantas veces este mensaje cifrado o esta manera de cifrar las cosas, hubiéramos podido descifrar las cosas porque entre más información cifrada de la misma manera, más fácil es de descifrar. Esta información que se descifra podría ser útil para adivinar la naturaleza de la comunicación que estaba teniendo lugar ahí. Entonces, es decir, por ejemplo, también podrías tú notar como qué tan común es esta comunicación o qué tan frecuente es, qué tanto, como el concepto de las cosas. O quizás, por ejemplo, si estás usando palabras en lugar de otras, también podrías descifrar las cosas. Bueno, a partir de ahí, su pericia, técnicas aplicadas y experiencias le ayudarán a continuar investigando, a dar con nuevos datos y ampliar la cantidad de información sustraída. Es lo que les mencionaba. Si este hacker o este cracker o lo que sea observan de manera silenciosa por mucho tiempo el mismo encriptado, va a tener más oportunidades de descifrarlo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en las defensas que mencionamos anteriormente, tenemos ¿cómo se llaman? Los contraseñas de un solo uso, tenemos los aleatorios claves de sesión, tenemos los cifrados cambiantes que hacen que aunque el usuario o el hacker observen por más tiempo este comunicado, cada vez que intente interceptar nuevamente va a ser un nuevo cifrado, entonces no le va a servir nada toda la información que ya recopiló. Y pues esto es más que nada los dos ataques pasivos más frecuentes que puedan encontrarse en las redes. Pero aunque quizás ahorita se explicó de manera rápida, sí suelen ser uno de los principales ataques que las empresas intentan rechazar, y hasta contratan, por ejemplo, gente para intentar entrar al sistema para verificar que su sistema de seguridad esté funcionando de manera correcta y la información, o sea, la confidencialidad de todos sus datos se pueda seguir guardando, porque pues un cliente que no sienta que su información está segura no va a confiar en esa institución. Eso es importante, como por ejemplo en los bancos, en lugares donde quizás tienen registros médicos, información que uno no quiere que salga pues al mundo entero. Es que estas empresas luego intentan mantener bien su información de manera confidencial. Y bueno, eso. Hola compañeros, ¿qué tal? Les voy a comentar sobre las medidas preventivas. Aparte de tener una buena seguridad para todo tipo de ataques, también tenemos que darle mantenimiento a nuestras computadoras y ordenadores porque igual se le pueden instalar virus. Hay que estar constantemente actualizando sus antivirus, checar también tenemos que checar a qué páginas accedemos o hemos accedido para que no nos roben información, los correos no deseados y estas dos que son muy importantes, que un firewall, o sea, el cortafuegos como lo conocemos, es muy importante, ya que pues trata de bloquear el acceso a nuestra red privada conectada pues al internet para que los usuarios que no estén autorizados, pues el cortafuegos los examina cada uno de los mensajes que entran y salen a nuestra red para obstruir la llegada de aquellos que no cumplen pues con los criterios de seguridad, que aquí también aplica lo de las políticas. Tiene como que una política para ver qué mensajes entran y qué no, ya que tiene su estándar. Y también tenemos lo que es la VPN, que pues como sabemos significa red virtual privada, ¿no? La Virtual Private Key, Network, perdón. Virtual Private Network, que significa red virtual privada, que en este caso pues son varios motivos para ocuparlo. Uno de ellos sería que la seguridad de este tipo de conexión nos proporciona es gracias a la
con la cual vamos a poder impedir que puedan espiarnos mientras nosotros navegamos por internet. También nos resulta útil en nuestros portátiles o nuestros teléfonos también, o incluso tablets, ya que nos conectamos mayormente a redes Wi-Fi públicas. Como sabemos actualmente, en cualquier lugar, en este caso en Cancún, hay muchas zonas donde tenemos redes Wi-Fi públicas. Inclusive al entrar a esa red igual estamos expuestos a una amenaza. Así que usar una red virtual privada también es muy útil en el momento de acceder al internet. De ahí en más, pues son las medidas más seguras que podemos tener para prevenir nuestros ataques pasivos y también los ataques activos. Bueno, les voy a comentar sobre las diferencias entre los ataques pasivos y los ataques activos. En este caso, por ejemplo, nuestro tema que es el ataque pasivo, pues ya dimos una definición, que es cuando el autor supervisa el tráfico de la red para intentar conocer algunos detalles que tengamos nosotros, nuestros secretos. Este tipo de ataques pues se basan en la red, ¿no? Rastreando los enlaces de comunicaciones o incluso el sistema. Inclusive en esto puede sustituir a componentes de nuestro sistema, tipo pues caballos de Troya, más que nada, que es un ataque pasivo donde te mandan un archivo, tú lo abres y al momento de abrirlo pues puede que te inserte un virus, que te robe la información, algún tipo de malware. Este es lo que vendría siendo un ataque pasivo. En cambio, pues los ataques activos, para que lo entiendan bien, pues es cuando el atacante pues intenta pues abrir nuestras defensas para entrar a los sistemas de la red y existen varios ataques pasivos para lo mismo. Por ejemplo, en los intentos de acceso a un sistema, el atacante intenta aprovechar las brechas de seguridad para acceder a un cliente o un sistema controlado. Aquí ya está diciendo que el atacante, pues como les había comentado, está intentando usurpar este, nuestras defensas, las trata de esquivar, para que me entiendan. Y pues el ataque pasivo simplemente, pues sí, busca prácticamente lo mismo, pero de una manera más tranquila. El ataque activo va directo. Por ejemplo, al momento de atacarnos, nuestra defensa las ataca. En cambio, el ataque pasivo sin que nosotros nos demos cuenta, nos ataca. Como es el ejemplo del caballo de Troya. O sea, entra un archivo y pues no te está atacando. Prácticamente no te está atacando directo. Si tú lo abres, es cuando ya empieza el ataque. Pero en sí, para que este funcione, pues ya sea que tú lo abras y ya empieza a atacarte. Y pues el ataque activo y te está atacando, atacando, tratando de abrir tu seguridad, una y otra vez está atacando. Es la diferencia entre los pasivos y los activos. Bueno, ahora pasamos rápidamente a los ejemplos de ataques pasivos para asegurarnos de que le hayamos entendido el tema. En este caso puse cuatro y los voy a explicar uno a uno a detalle. Como les había comentado anteriormente en las diferencias de los activos con los pasivos, en los ataques pasivos pusimos caballos de Troya, que es un ejemplo claro, que no funciona por sí solo. Nosotros tenemos que abrir el archivo para poder para que el virus nos pueda atacar. No nos está atacando. Si nosotros no lo abrimos, no nos va a atacar jamás. En cambio, pues el ataque activo está atacando, atacando. O sea, está programado para atacar desde un inicio. Y un caballo de Troya simplemente está esperando el momento en que sea abierto el archivo. Igual con páginas web falsas, que viene siguiendo la misma temática. A veces, no sé si a alguien le haya pasado, porque hay casos, o existieron casos, digamos, de que se crean URLs o links, como le quieran llamar, este, esos enlaces, tú entras y digamos que te pide un correo, le pones el correo y tu contraseña, ¿no? Pero en sí lo que está haciendo esa página web está tratando bueno, prácticamente te está robando tu correo y tu clave para llevársela a la persona que la requiera. Y de ahí pues pueden hackear tu,
tus cuentas de banco, o sea, todo lo que tengas asociado con tu correo electrónico. Ese es otro ejemplo. También están los correos no deseados o spam, que cuando tú los abres, pues te atacan, ¿no? Digamos que te envían un correo de la SEP o de que te recibieron en Harvard, ¿no? Y tú lo abres, entonces, ¿qué pasa? El archivo te daña con el malware que tenía intencionado. Depende de lo que te quiera buscar. Puede que quiera recopilar información o dañar tu dispositivo o tirarte un virus, pero no funcionan a menos que nosotros la abramos o compartamos el archivo a alguien más. Y por último, también lo puse, los USB infectados. Es un ataque pasivo. ¿Por qué? Porque no es que te está atacando. Por ejemplo, si tú lo ves y tú agarras un USB y lo metes a tu computadora sin saber, porque igual también puede ser una mala elección, lo metes, puede que tenga algún tipo de virus. Si nosotros tenemos un buen antivirus, lo pueda detectar, pero puede que incluso los USBs tengan caballos de Troya, también puede estar incluido, o que simplemente al momento de conectarlo ya libere el ataque. Podría ser tanto un ataque pasivo como un ataque activo, dependiendo del punto de vista de quien lo interprete. Pero en sí, cualquiera de los dos es muy peligroso, en especial los pasivos. ¿Por qué? Porque no los detectamos a tiempo, pasan muy desapercibidos y pues eso los hace letales. Así es, compañeros, como conclusión llegamos a que los pasivos, en este caso que fue el tema que abarcamos, a diferencia de los activos, pues sí son un tipo de ataque que sí afecta, no tanto como los activos, pero sí nos pueden afectar y es muy importante saber identificarlos y sus diferencias, así como también podemos saber cómo evitarlos y tener en cuenta también el control que tenemos que tener ante la situación de estos ataques. En conclusión, un ataque pasivo es el que involucra a alguien que escucha en la bolsa de telecomunicaciones o graba de forma pasiva la actividad del ordenador, por lo que es importante mantener los datos personales a salvo de los hackers o piratas informáticos y poder proteger el dispositivo de estas actividades maliciosas. Aunque claramente no podemos prohibir todas las actividades maliciosas, pero por lo menos podemos prevenir de las vulnerabilidades. Durante este tema de los pasivos en las redes aprendí que pues no es nada más, por ejemplo, la importante de los activos que son como ataques directos, no directos, dar ataques más bruscos, sino a veces los ataques pasivos pueden ser igual de peligrosos, porque a veces ni uno como el encargado de la red ni siquiera se da cuenta que está ahí. Por ejemplo, pues está el eavesdropping, donde ni siquiera, por ejemplo, el que está en la red se entera de que están escuchando todos sus mensajes, y cuando uno en su computadora no tiene el protocolo correcto, no tiene las medidas de seguridad, no, o sea, su información se va a salir y ni siquiera en cuenta. Entonces fue muy interesante aprenderle la importancia de estos, porque pues es algo que a veces quizás no consideramos que es importante, cuando realmente es igual o hasta más importante, porque es pues lo que uno no podría darse cuenta y podría llevar a consecuencias severas. Y pues gracias.